buenos días, feliz amanecer, les saluda Margarita Oropesa. En Venezuela las noticias no paran y otra información tapa a otra, por decirlo de alguna manera. En entrevista a Venevisión vamos a estar conversando con el diputado del PSUV, Julio Chávez, miembro de la Comisión de Comunas de la Asamblea Nacional. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Margarita. El fin de semana, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, dio a conocer una denuncia de un plan de magnicidio orquestado supuestamente por Estados Unidos y España en contra del presidente Nicolás Maduro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez y otros funcionarios del gobierno nacional. 400 fusiles incautados. De hecho, este martes, el propio Diosdado Cabello acudió a la Asamblea Nacional y presentó otros elementos de esta denuncia. Bueno, en efecto, en primer lugar, Margarita, hay que felicitar a nuestros organismos de inteligencia, al gobierno nacional, al presidente Nicolás Maduro y al propio ministro Diosdado Cabello, por toda esta investigación y poner al descubierto algo que ya se venía denunciando desde hace algún tiempo. Creo que es importante también ver en los antecedentes, Margarita, porque en el año 2002, cuando el fatídico golpe que encabezó el empresario Pedro Carmona Stanga, también estaba comprometido, ¿no?, el embajador español de la época, Manuel Viturro de la Torre, estaba comprometido también el embajador Charles Shapiro. Recuerda que en aquel entonces el embajador de Venezuela en España era el general Raúl Salazar, que había sido captado por la CIA en tiempos de capitán, de modo que en aquel momento, año 2002, golpe contra Hugo Chávez, intento también de magnicidio, plan de magnicidio contra Hugo Chávez, actuaron tanto el gobierno de España como el gobierno de los Estados Unidos, y eso mismo se replica en este año 2024, evidencias de la participación, en aquella época se llamaba el CECIT, que era el Centro de Inteligencia adscrito al Reino de España, hoy en día CNI. Entonces también aparece vinculado el gobierno de España, el gobierno de los Estados Unidos. Vemos cómo toda esta trama se viene desarrollando. Sobre todo lo más grave, Margarita, es la utilización del territorio colombiano, porque es allí donde se instala en el año 2006, en los tiempos de Álvaro Uribe, 2002 al 2006, se instala la empresa Blackwater, ¿no?, propiedad de Eric Prince, que fue fundada en 1997 por este funcionario militar de las Fuerzas Especiales de Navy SEAL de los Estados Unidos. Opera en Colombia a partir de los tratados militares entre Colombia y Estados Unidos. Estas empresas contratistas se mudan al norte de Santander a partir del año 2008 y comienzan a operar en la Brigada 30, que es una instalación militar, está también de alguna manera regentada por tropas norteamericanas, son las que tienen sus batallones orientados al Catatumbo, a la región del Tibú, porque estos son los mayores cultivos de droga, y estas instalaciones, de acuerdo al tratado militar entre Colombia y el gobierno de Estados Unidos, estas contratistas y estos mercenarios tienen igual inmunidad que los funcionarios norteamericanos, funcionarios gringos, que están siendo entrenados, que están utilizando, digamos, esas instalaciones. Estoy hablando del norte de Santander, frente en Cúcuta, en el centro de Cúcuta, ¿no? Y de allí esta empresa Blackwater es la que ha venido operando para captar mercenarios. Muchos de ellos, por cierto, son personas vinculadas a los grupos de estructuras delincuenciales organizadas en Venezuela. El presidente Maduro denunció que está en curso en esta maniobra, supuesta maniobra, el Tren de Aragua. Claro, son de estos grupos, ¿verdad?, que fueron expulsados de Venezuela, fueron confrontados por el Estado venezolano, se alojaron en territorio colombiano. Recordemos entonces también que al propio Niño Guerrero el gobierno de Estados Unidos lo está chantajeando. El ministro Diosdado Cabello denuncia que él dirige las operaciones el 29, 30 y 31 de julio en Caracas, intento de tomar Miraflores y estos planes magnicidas, pero todo eso fue gestado en territorio colombiano, ¿no? Y es por ello que la gravedad de esta denuncia son 400 fusiles que son solo de uso
exclusivo del gobierno de los Estados Unidos. Estas armas no están en venta en los Estados Unidos. De modo que claramente está allí demostrado y la evidencia de la participación directa de Estados Unidos a través de la tercerización. Hay dos detenidos. Dos detenidos norteamericanos. Dos españoles y un checo. Ajá. Supuestamente estaban de turismo. Bueno, eso es lo que ellos han venido alegando como un argumento que es poco creíble. Habían dos funcionarios militares españoles, uno de nacionalidad checa, pero también estaba al frente de la operación Castañeda, que es un funcionario, un muy bien entrenado militar norteamericano, que también fue detenido, ¿no?, entre la Victoria y la Colonia Tovar del Estado Aragua. Que es un militar activo, según el ministro Diosdado Cabello. Son militares activos de las tropas élites de Estados Unidos. Está articulado entonces el gobierno de España, inteligencia española, con la CIA de los Estados Unidos. Utilizan territorio colombiano, ahí está la Brigada 30, repito, ahí están entrenando y captando. Seguramente muchos han entrado al país, Margarita, a través de de los pasos fronterizos. Están algunos ya en el territorio, como en efecto lo ha denunciado el compañero Diosdado Cabello Rondón, pero lo grave también es que recientemente fue incautado otro segundo lote de armamento, proveniente también de los Estados Unidos, vía Colombia. Algunos son inclusive enviados a través de estos mecanismos de transporte aéreo, pero en definitiva es muy grave la situación, porque a esto entonces hay que agregar que la Cámara de Representantes de Colombia, ¿verdad?, violando la Constitución colombiana, acaba de tomar una decisión. Reconoció a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, Cámara de Representantes de Colombia. Que no es una competencia de la Cámara de Representantes, que es una competencia del presidente de la República, pero eso tiene que ver entonces con una situación de carácter interno. Recordemos el golpe también que ha denunciado el propio presidente Gustavo Petro, la operación de estas bases militares donde se habla de 5.000 mercenarios que ha contratado la empresa Blackwater, y eso coincide con aquella famosa carpeta amarilla de John Bolton, ¿no?, que decía 5.000 tropas colombianas, ¿no? De modo que todo esto que se ha puesto al descubierto evidencia, ¿no?, una conspiración abierta, no, en este caso yo no diría solamente del gobierno de los Estados Unidos. Detrás de todo esto, Margarita, están realmente los que mueven los hilos detrás del Estado profundo. Es la plutocracia mundial, es Elon Musk, es George Soros, es Zuckerberg, son todos estos Eric Springs, que son precisamente los que están detrás de las riquezas del país, que son capaces, ¿no?, de llegar a estos niveles de injerencia, de intromisión, de hablar públicamente en territorio norteamericano que están organizando un ejército de mercenarios para actuar contra un país. Es una cosa totalmente violatoria del derecho internacional, pero además de eso está comprometido entonces el gobierno de España. Pretendían, dentro de sus planes magnicidas, bueno, no solamente, Margarita, la toma, el magnicidio contra el presidente y líderes fundamentales de la revolución, sino también actuar con planes o con líderes negativos que están presos en algunas cárceles venezolanas, detonar algunos explosivos, lanzarle explosivos también a la embajada de Argentina, ¿no?, que sabemos que también allí se ha convertido en un centro de conspiración abierto contra el gobierno. De modo que yo creo que hay que felicitar a los organismos de inteligencia de nuestro gobierno por la efectividad en esta operación, y eso da buena fe, da cuenta, ¿no?, del esfuerzo en preservar la paz, que todos debemos, digamos, comprometernos, empresarios venezolanos que piensan como nosotros, los que no piensan. En definitiva, yo creo que no nos merecemos, ¿verdad?, una intención como esta de llevarnos por un camino de la guerra, de bañar de sangre las calles de Caracas o de Venezuela. Eso no es lo que quiere el pueblo venezolano, y en consecuencia estamos respaldando todas estas iniciativas que ha llevado adelante tanto el ministro Diosdado Cabello como el presidente de la República. Diputado, vamos al tema de España. La semana pasada el Congreso de España reconoció a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, y el Parlamento Europeo esta semana
hace lo propio. Bueno, o sea, ya hay dos instancias que sí, reconocen a Edmundo González Urrutia como presidente electo, además de la Cámara de Representantes de Colombia. de Colombia, sí. Y seguramente vendrán otros también, otros parlamentos que se van a plegar a esta, digamos, a esta directriz. Te decía, Margarita, que eso es, digamos, una actuación reiterada, contumaz del Reino de España y de Estados Unidos. Lo vimos en el 2002, esa película ya la vimos. No extrañamos entonces la posición de los factores que dirigen, digamos, el Parlamento español, vinculados a Vox, a la extrema derecha, a esos elementos, digamos, a esos grupos muy vinculados en Europa al fascismo. Creemos nosotros que realmente el gobierno de España, su ministra de la Defensa, Margarita Robles, ¿no?, debe aclarar inclusive la vinculación de esos dos connacionales españoles vinculados a esta agencia de inteligencia española en Venezuela. ¿Qué hacían esas personas aquí? Porque no es que van de turistas, no es que están interesados en, digamos, en conocer el país, ni mucho menos, funcionarios militares y sobre todo que han tenido ya cierta experticia como parte de esa tercerización de la guerra a través de empresas contratistas que han llenado, bueno, de sangre también a algunos países de Europa del Este, porque recordemos, Margarita, que la pelea a nivel mundial contra el fascismo se está librando en Ucrania, en Gaza y en Venezuela también. Por eso es lo que ha dicho el presidente de la República, de convocar a ese Congreso Mundial para evitar el avance del fascismo en territorio europeo. Será una cosa que le corresponda a los europeos, y ya los españoles allá tendrán que exigirle y pedirle cuentas a su parlamento, a su presidente, porque en efecto lo que aquí se consiguió compromete directamente al gobierno del Reino de España, al gobierno de Pedro Sánchez, y en consecuencia la Asamblea Nacional, como tú bien conoces y el país conoce, está revisando la relación con el Reino de España para recomendar al presidente de la República decisión al respecto. De eso vamos a hablar en la próxima parte. Tenemos que hacer una pausa. Nos acompaña el diputado Julio Chávez, miembro de la Comisión de Comunas de la Asamblea Nacional. Ustedes, quédense allí, ya venimos. Continuamos en entrevista a Venevisión conversando con el diputado ante la Asamblea Nacional, Julio Chávez. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, reiteró nuevamente el llamado a que las autoridades electorales de Venezuela publiquen las actas. Ya pasaron 50 días desde el 28 de julio y no las han publicado. ¿Por qué no las publican? Bueno, yo creo que el presidente Pedro Sánchez está siguiendo al pie de la letra, ¿no?, el mismo guión de José María Aznar en el año 2002, vuelvo a repetir, ¿no? Hay digamos, una actuación contumaz del gobierno del Reino de España en inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela. Yo creo que ya está suficientemente aclarado, ¿no?, al menos al país y a la llamada comunidad internacional, de que aquí existen instituciones y mecanismos, Margarita, y ya, digamos, la solicitud que se hizo ante el contencioso electoral del TSJ, donde ahí se tuvo la oportunidad de presentar todas las pruebas, todas las actas que decía tener la oposición, pero de acuerdo a la propia carta y al testimonio del abogado apoderado de Edmundo González Urrutia, ¿no?, José Vicente Haro, que ellos no tenían absolutamente nada, que no tenían actas, que no tenían pruebas. Es decir, el CNE, recuerda, de Margarita, el Poder Electoral, no tiene las actas físicamente, es decir, lo que hay es los datos encriptados en las máquinas, que son las que realmente administran, en este caso el Poder Electoral. Las actas están en manos de los partidos que participaron en el evento del 28 de julio, en los partidos de la llamada plataforma unitaria, pero ya sabemos, porque ya lo revela el propio Edmundo González Urrutia, cuando fue citado por el TSJ, dijo que no tenía absolutamente nada,
que Manuel Rosales tampoco tenía absolutamente nada. Fue una página donde allí prácticamente Margarita quedó develado ante el país que no solamente que fueron documentos forjados, copiados inclusive, sino que hasta fueron hechas firmas planas. Eso quedó evidenciado, quedó demostrado. Es decir, un sistema QR que no te llevaba realmente a esa base de datos, sino que te llevaba hasta una tienda, un automercado, una cosa totalmente absurda, ¿verdad? Yo creo que es una respuesta más que suficiente al señor Pedro Sánchez y a los que pedían y clamaban, ¿no? Una cosa muy extraña, porque también le decía Pedro Sánchez, pero le decía el presidente Lula. Y resulta que en Brasil, quien se pronuncia... Y el presidente Petro también. Y el presidente, y todos, y el propio presidente darle una oportunidad. Pero bueno, ahora, ¿en qué punto se encuentran en estos momentos las relaciones entre Venezuela y España? ¿Ya fue superado el impasse? ¿No va a haber una ruptura de relaciones? Bueno, yo creo que por las evidencias, ¿no? Y la poca credibilidad de la posición del gobierno del Reino de España, de que no se están haciendo responsables por la presencia de estos funcionarios militares activos pertenecientes al Centro Nacional de Inteligencia de España. Yo creo que eso pone muy mal al gobierno español. La Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Política Exterior, está, digamos, haciendo un diagnóstico completo, presentando a consideración del presidente de la Asamblea la posición del Parlamento, que se la ha llevado al presidente de la República. Una resolución están como que debe en pausa, presentarse esta semana. Están como en pausa las relaciones, creo que hay que revisar en profundidad. Recuerda que en el 2002, Margarita, hubo involucrados hasta empresarios, dueños de banco en aquella época, también los directivos de Rexol en el 2002. Entonces, habría que ver realmente si no solamente el gobierno de España, sino que si hay otros, digamos, actores que han venido coadyuvando, colaborando a los planes de incursión mercenaria desde territorio colombiano, que en efecto ya ha venido ocurriendo, porque fíjate que el 28 de julio, Margarita, vimos que la parte de esa migración que Vamos a hablar de la migración, porque usted fue miembro de una comisión especial sobre migración. A partir del 28 de julio, expertos han señalado que hay un éxodo importante de venezolanos. De hecho, Brasil reportó que en un solo día cruzaron 12.000 venezolanos por el estado de Roraima, igualmente por el Darién. ¿Qué opinión y qué cifras tiene sobre esto? Usted que es un conocedor de este tema. Claro, esa es una cosa, es muy temeraria. Y es a raíz del 28 de julio. Claro, y es muy ligero realmente esa opinión de un país tan serio, ¿no?, como Brasil en este caso, cuando tú y yo sabemos que es muy difícil cuantificar cómo se está moviendo, porque es una cosa, digamos, muy volátil en la frontera, es muy porosa la frontera tanto con Colombia como con Brasil. Es decir, es difícil determinar cuántos se fueron un día o cuántos regresaron otro día. Pero bueno, si apelamos a las cifras que ellos han dado en un determinado momento, bueno, Margarita, que hablaron de que habían 8 millones de venezolanos en el mundo. Y según la Asamblea Nacional, ¿cuántos venezolanos hay fuera de Venezuela? Recuérdate que esa comisión ya concluyó el trabajo, presentamos un informe entre el periodo 2015, que es cuando realmente se motiva, ¿no? Digamos, se incita esta migración por razones económicas de una buena parte de la población venezolana, que lo que te iba a decir... Y ahora es por razones políticas. Bueno, por razones... Después del 28 de julio. Bueno, pero en efecto, pero la motivación inicial eran las razones económicas, ¿no?, de ataque y asfixia a la economía del país. Lo que te iba a decir la migración es que muchos de esos migrantes, sobre todo algunos de esos líderes negativos, fueron captados en esos países, Margarita. Tanto en Colombia, los países de la región, allá fueron organizados a través de las redes sociales, una buena parte de esa migración. Muchos fueron trasladados antes del 28 a Venezuela, pero no con la intención de votar, porque no podían votar. Era para participar en el plan insurreccional, que era en efecto el plan que tenía la oposición, porque nunca realmente fue electoral la posición de la plataforma unitaria de María Corina y de Edmundo González. Ellos lo han dicho, que el asunto era el llegar a Miraflores el 28 en la noche, independientemente de los resultados, porque había que tomar Miraflores, estaban activando
con los grupos delincuenciales en los barrios, toda esta operación que vimos 29, 30, 31, ¿no? Con el apoyo, como bien lo vimos, ¿no? De lo que se está gestando en Colombia. Yo te decía que DynCorp y Blackwater abrieron operaciones en Colombia en el 2008. Pero además de eso, estas empresas contratistas de mercenarios pueden actuar con inmunidad en la Brigada 30 de Cúcuta, ¿verdad? Y en estas bases militares, que son donde están entrenando, ahí lo decía el propio Iván Simonovich. Bueno, el gobierno de Petro les ha incomodado la actuación a estos grupos, por eso han migrado a Ecuador, como lo ha dicho el propio Iván Simonovich. De modo que creo que en definitiva la migración, lamentablemente una buena parte ha sido utilizada también para desarrollar o activar estos planes insurreccionales de la oposición venezolana. Diputado, nos queda poco tiempo, pero tenemos otra pregunta, y es que la misión de la ONU para Venezuela señala que la represión sumerge a la nación en una grave crisis de derechos humanos. Y una información de última hora, la misma misión de la ONU documentó niveles de violencia sin precedentes en el país. ¿Qué respuesta tiene a la misión de la ONU? Esa misión de la ONU no ve la masacre, por ejemplo, el infanticidio que se está cometiendo en Gaza, ¿no? Por parte del ejército israelí, apoyado por Estados Unidos y la OTAN, ¿no? Qué cosa tan extraña que esta misión de derechos humanos de la ONU no ve esas cosas. Aquí hubo 26 asesinados, Margarita. Esa misión de la ONU realmente ha visto que casi todos los asesinados son precisamente chavistas que fueron perseguidos, que fueron marcados, que fueron buscados, que fueron asediados, como ocurrió, por ejemplo, allá en Carora, donde intentaron quemar vivo, ¿no?, a militantes del PSUV por su condición de ser militantes del partido o tener el color de la piel oscura. O sea, yo creo que la misión de la ONU realmente, ¿no?, debería de ocuparse de atender la situación y sobre todo de articular políticas a nivel mundial para parar el fascismo. Porque esto realmente que se intentó en Venezuela, repito, dirigido y apoyado por la plutocracia mundial, no solamente el gobierno de los Estados Unidos, ya son los propios dueños del planeta los que están actuando de manera directa. Es decir, Elon Musk lo ha dicho, Eric Sprint lo ha dicho, George Soros, todos ellos vienen actuando para tratar, ¿no?, de derrocar a nuestro gobierno, porque ya no han podido con todas las formas que han intentado, y yo creo que el llamado es para que esta misión de Naciones Unidas realmente haga causa común y evitar el fascismo, el infanticidio que está ocurriendo, por ejemplo, en la Franja de Gaza por parte del gobierno de la entidad sionista de Israel, apoyada por los Estados Unidos de Norteamérica. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, en Entrevista Margarita. Venevisión. Nos acompañó el diputado Julio Chávez, miembro del PSUV ante la Asamblea Nacional. A ustedes, amigos, continúen con Noticias Venevisión. ¡Feliz día!